Hola, buenas tardes, bienvenido a La Fe nos movió a la montaña. Que el Señor les bendiga mucho. Su hermano Víctor les saluda con un amor fraternal. Quiero compartir en esta tarde también un tema para reflexionar. Lo importante es que usted pueda meditarlo, ¿cierto? Y pueda también analizarlo según el punto de vista que usted tenga. Les quiero comentar que he leído la Biblia en algunos pasajes y me doy cuenta que hay una palabra que es muy importante en estos días y que ha hecho mucho daño a muchas personas, que es ser impulsivo. Hay muchas personas que son impulsivas en sus hogares, en su trabajo, y que algunas veces van en el diario vivir y revientan de una manera que ni siquiera ellos se lo explican, porque tienen un impulso dentro de sí que le hace cometer muchos errores. Así hay muchos de ellos impulsivos que hoy día están presos, muchos de ellos impulsivos que hoy día están fuera de sus hogares, muchos de ellos impulsivos que también están bajo tierra, que también han sido víctimas, ¿cierto?, de otro que es más impulsivo que él. Por lo tanto, quiero hacerlos meditar respecto a esto de ser impulsivo. No sé por qué el Señor me mueve para poder comentárselo, pero creo que es muy importante tener esta capacidad de sostenerse en cuanto a lo impulsivo que usted puede ser, ya sea físicamente, psicológicamente. ¿Por qué? Porque yo he sabido este último tiempo que hay mucha violencia respecto a lo que era hace algunos años atrás. Violencia en las calles, violencia en la conducción, en el manejar, violencia en los buses, violencias familiares, violencia por personas que son impulsivas, que no son capaces de retener un poco su lengua, de quedarse tranquilo un rato, de reaccionar y de conversar las cosas. Así también yo en algunos años atrás era muy impulsivo y hice mucho daño y hablé con muchas personas con mucha agresividad y era desplicente, y por mi impulso generalmente yo terminaba haciéndole daño a las personas y me terminé quedando solo. En la palabra tenemos el ejemplo de Pedro, el apóstol Pedro, ¿cierto?, que fue muy impulsivo también en su vida. Este apóstol fue uno que no sé si se recuerda que le cortó la oreja a un soldado que vino a apresar a Jesucristo. También cuando se apareció la visión, él quiso hacer unas enramadas para poder tener a los profetas que habían aparecido, pero desde el cielo salió una voz que le dijo: por favor, detente, esto es de Dios, por favor, tú no te metas en esto. También Pedro fue y caminó por las aguas, saltó a caminar encima de las aguas para seguir a Jesucristo, pero en el camino se fue hundiendo. También Pedro tuvo varias formas y reacciones impulsivas que lo hacían hacer a él equivocarse en muchas cosas. Pero cuando fue pasando el tiempo, cuando el Señor fue siendo para él lo más importante en su vida, este Pedro impulsivo pasó a ser un gran apóstol de Jesucristo. Era tanto lo que él hacía por el Señor y tan bien que lo hacía, que incluso dice la palabra que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Por eso, esta transformación que tuvo Pedro, esta transformación de su forma de ser en cuanto a enfrentar la vida, de pasar de ser impulsivo a una persona que fue respetada incluso por muchas personas estudiadas de esa época, siendo Pedro solo un pescador sin conocimiento, ni saber leer ni escribir, pasó a ser una persona muy respetada, porque aprendió a controlarse a sí mismo, a controlar sus impulsos, a controlarse él en su carácter y a dejar que el Señor pueda en él hacer quien Dios quiere que sea. Generalmente nosotros nos ponemos en las manos del Señor, pero no permitimos que Dios actúe en nuestra forma de ser. Creemos tener la razón siempre, pensamos que nuestra palabra es la que vale más que cualquier otra, pero ojo, porque el Señor necesita transformarte para ser más humilde, para ser más tolerante, para confiar más en el Señor y para aprender a esperar en Él. Por lo tanto, Pedro pasó a ser desde un hombre impulsivo, agresivo probablemente, y mal mirado, pasó a ser un hombre de ejemplo, tanto así que Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tocara 3 veces el gallo, él lo iba a rechazar o lo iba a decir que no lo conocía. Entonces,
Hay un ejemplo claro de cómo Jesucristo puede cambiar a las personas. Por lo tanto, si tú tienes este problema de ser impulsivo, si eres agresivo, eso te contiene y no te deja reaccionar tranquila, la primera opción no es ser agresivo, la primera opción no es ser impulsivo, la primera opción es tener un control de ti mismo, para que de esta manera no te arrepientas en el futuro de lo que lograste hacer siendo impulsivo, sino que seas una persona orgullosa de cómo el Señor cambió tu vida, cambió tu forma de ser y te hizo una persona más grande y más fuerte. Controla ese impulso. En cuanto a tus decisiones también, aprende a esperar en el Señor. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Y si Él hace que este cambio se concrete en tu vida, vas a ser uno más de los que levantan la mano diciendo: el Señor hizo por mí lo que yo nunca pude hacer por mí. Que el Señor te bendiga. Espero que esta reflexión llegue a ti y te pueda hacer cambiar las cosas. Un abrazo grande. El Señor bendiga. Pulso, una rabia que nace de adentro, que yo no sé de dónde sale. Esa forma de ser no es lo que Dios quiere para nosotros. Esa forma de responder a tu mamá, a tu papá, esa forma de reaccionar ante un no, esa forma que de repente te embarga, esa forma es la que Dios quiere que tú dejes de ser. Porque no es lo mismo ser impulsivo que tener un fuerte carácter. Una forma y de una manera es estar tranquilo, relajado, y de repente salir con una forma así muy agresiva de poder decir las cosas, escuchando algo que te hizo reventar. Y eso no es bueno. Mantener estabilidad en tu forma de ser es lo mejor. Para el Señor, tener un carácter estable, tener una contención, una forma de sostenerte. Por ejemplo, cuando escuchas la voz en tu mente que dice: anda y ve, saca eso del supermercado, total nadie te está mirando, y tú llegas al supermercado, entras al pasillo, y sabiendo que lo que estás haciendo no está bien, de repente llega un impulso de maldad que te hace sacar esto y guardarlo en tu bolso. Ese impulso, por ejemplo, te hace daño. O cuando te encuentras con alguien que te ha dicho alguna cosa, o tú escuchaste de lo que dijo y te la encuentras en el bus o te la encuentras en la calle, y llega el minuto en donde vas pasando cerca de ella y esa persona te saluda como que nada hubiese pasado, y nace un impulso que hace destruir lo que pilla por delante. ¿O te ha pasado cuando necesitas un poco de dinero y empieza a ocurrírsete en la cabeza de qué forma poder tener ese dinero? Y empiezas a decir: ¿y si empiezo a hacer alguna colecta ficticia? ¿O si empiezo a buscar la manera de obtener recursos fácilmente y en corto tiempo? Esos impulsos que no eres capaz de retener son los impulsos que el Señor puede hacer cambiar en tu vida. Al final podría estar toda la tarde hablándote de los impulsos que uno tiene todo el día, pero lo importante es que tú mismo identifiques el impulso que tú no puedes controlar. Al igual como yo identifiqué el mío, que era de una persona impulsiva en cuanto a la agresividad, hoy día también tú lo puedes hacer. El Señor te puede hacer abrir los ojos y pasar de ser un impulsivo a ser una persona de bien, de ciencia, de conocimiento, de crecimiento y de bendición para el resto. Sé impulsivo para hacer el bien. Eso es lo mejor que puedes hacer. Que el Señor te bendiga. Un abrazo.